Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso poder sentir la presencia de Jesús en esta noche. Amén. Saludo a todos los hermanos con la bendita paz del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Mientras se está buscando en su Biblia, le decimos a los amigos que están por primera vez que todos los sábados tratamos de tener estudio bíblico y estamos siguiendo el libro de 1 Timoteo. Lo estamos haciendo capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y esta noche nos toca 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 14. Vamos a leer hasta el capítulo 4, verso 5. Leemos así en el nombre del Señor. 1 Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra? Ya hemos orado, vamos a confiar que el Señor ya ha escuchado nuestra oración. Tómense ese asiento, por favor. Gloria a Dios. Esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo. ¿Qué era o a qué se refiere esto te escribo? Bueno, a lo que hemos estado comentando desde el capítulo primero, que mandó a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Así que esto te escribo se refiere a eso, que el apóstol le había dado indicaciones que no enseñaran diferentes doctrinas. Hay una sola doctrina, que es la que hemos recibido del Padre a través de la revelación de Jesucristo, que Él le dio a los apóstoles y los apóstoles a todos aquellos que recibieron esta bendición de ser salvos y poder tener la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Y esto te escribo se refiere también a aquellos que se apartaron de la verdad, que no sigan los ejemplos de ellos, sino que sea firme en las enseñanzas, ¿no? Esto te escribo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto te escribo, los requisitos que tenían los obreros o los que deseaban o aspiraban a ser dirigentes en la obra del Señor. Amén. Así que cuando usted lee esto te escribo, se refiere a todo eso que hemos estado comentando en los estudios bíblicos anteriores. Aunque el apóstol tenía la esperanza de estar personalmente, pero si me llego a demorar, si no estoy presente, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque es fácil a veces conducirnos cuando están los dirigentes y cuando nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero a veces cuando no están los dirigentes las cosas cambian. No está el anciano en el anexo, parece que hacen todo al revés. Es como cuando no está papá en el hogar. Mientras está papá en el hogar los chicos se portan bien. Por ahí salió con mamá a hacer alguna diligencia y cuando viene encuentran la casa dada vuelta, ¿no? Porque no saben conducirse. Pero como hijos de Dios tenemos que saber cómo conducirnos en la casa de Dios. No importa quién esté dirigiendo, no importa quién está presente, sobre todas las cosas, nuestro temor debe ser primero de todo al Señor. Amén. Porque el Señor siempre está presente con nosotros. Para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que pasa enseguida a explicar o dar una breve explicación qué es la casa de Dios.
Enseguida dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como decía nuestro hermano que nos visita del Chaco, el pastor Fedenchuk, que bueno, la gente tiene nociones qué es la casa de Dios. Y de repente le pregunta a gente que no tiene la revelación divina, y para ellos todos los templos son casa de Dios, aún los templos paganos son casa de Dios. Pero la casa de Dios no es en realidad los edificios, sino la habitación del Espíritu del Señor. Es la iglesia, los que han recibido a Cristo en su corazón y son salvos. Por eso, que si sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. A este lugar de reunión le llamamos casa de oración, porque el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Pero no nos olvidemos, sobre todas las cosas, que la casa de Dios no son los ladrillos, que es la iglesia. Y cuando dice mi casa, casa de oración, se refiere que los creyentes deben mantener esa comunión a través de la oración con el Padre. Porque la iglesia debe tener sobre todas las cosas comunión con Dios a través de la oración y de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, ¿cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. La columna es lo que sostiene. Así como este edificio material tiene columnas, todas estas columnas sostienen las paredes para que no se caigan o volteen, sostiene el techo para que no se venga abajo. La columna, generalmente la parte más importante no es la visible está adornada, revocada, protegida, pero la más importante no está a la vista, la más importante está abajo. Antes de que aparecieran a flor de tierra, hubo albañiles, constructores que cavaron, buscaron tierra firme y ahí armaron una parrilla, un cimiento, una base para que la columna pueda sostener. ¿Puede decir amén? Y la iglesia es eso. Primero de todo, la iglesia humilde que busca el rostro del Señor. Amén. La iglesia que cava y ahonda los cimientos. La iglesia que no está en la superficie, sino no está cavando en la arena y hace un cimiento que cuando vienen las tormentas se viene abajo. No, la verdadera iglesia está edificada sobre la roca que es Jesucristo el Señor. Amén. Y la iglesia es columna. También se le dice columna no solamente a esto que sostiene el techo y las paredes o un edificio. También se le llama columna a la columna vertebral, lo que se extiende desde la base del cráneo hasta la parte de los miembros inferiores de nuestro cuerpo. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, por eso le llama la columna, lo que lo sostiene. Una criatura que no tuviera columna, se doblaría todo. Yo una vez les dije que conocí en Brasil a un hermano que era muy pequeñito, no llegaba a 60 centímetros, y él no tenía columna, apenas llegaba hasta la mitad de su cuerpo, así que todo lo demás, aunque había tomado forma, pero no se podía apoyar, no podía caminar, porque le faltaba lo que todos tenemos la bendición de tener en esta noche, aunque no se ve, pero lo más importante para que estemos de pie, nos movamos, podamos extender nuestros brazos, tener equilibrio, caminar, ir y venir, es lo que no se ve. Y la iglesia, lo más importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Puede decir amén? Lo más importante es la columna que está unida a la cabeza. Y la cabeza de la iglesia no es algún pontífice, la cabeza de la iglesia no es el pastor, el supervisor o el obispo. Sabemos que dice la Biblia que Dios lo dio a Jesucristo sobre todas las cosas por cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Podemos decir amén? Así que la verdadera iglesia unida a Jesucristo es la que sostiene las verdades, comunica, da órdenes, porque a través de esa columna vertebral, a través de eso que está ahí adentro, ¿no? Ahí adentro, que usted no lo ve, gloria al nombre del Señor, pero ahí adentro hay unos filamentos pequeños que están conectados con el cerebro, y a través de todo da órdenes y todo el cuerpo se mueve.
Y cuando está unido, como dice en el libro de Efesios, por las ligaduras, podemos sentir alegrías, dolores, frío, calor. La comunión nos hace sentir todo lo que están pasando los hermanos, lo podemos sentir. Y esta es la verdadera iglesia, la que está unida en el nombre del Señor. ¿Puede decir amén? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. También usa esta palabra, que era una palabra que generalmente usaban los militares, columna y baluarte. Los baluartes tenían varias formas, de 5 ángulos, pero generalmente los más queridos eran los que tenían 3 ángulos, porque proporcionaban un ángulo de visión muy grande, ¿no? Al ser como un triángulo, un solo vigía podía ver un ángulo muy amplio y poder avisar cuando venía el enemigo y estar preparado. Y la iglesia tiene estas 2 funciones: sostener la verdad, y tiene atalayas en los baluartes que avisan, hermano, cuídese de esto, hermano, de lo otro, hermano, no dé ese paso que está equivocado. Los verdaderos siervos de Dios que pertenecen a la iglesia ven el mal y avisan. Y el avisado, dice la Biblia, que si quiere y usa la verdad, puede escapar del mal para no recibir el daño. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Por eso, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, sosteniendo las verdades bíblicas. Pero ¿qué verdades? ¿Qué es la verdad? A ver, leemos en San Juan capítulo 17 y versículo 14. Leemos enseguida San Juan 17, 14. Jesús dijo así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Así que, ¿qué verdad sostiene la iglesia? ¿Qué verdad sostiene? No las opiniones de los concilios, ni resoluciones del presbiterio. La Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, y la iglesia tiene que sostener estas verdades. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso nuestro hermano nos contaba que hoy se canta tantas horas y no se predica. Pero la iglesia tiene de parte de Dios una comisión de sostener las verdades que están escritas en este sagrado libro. Amén. Y parte de esa verdad es esto, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente. Quiere decir que este ministerio es algo que está fuera de toda discusión. Que no es algo que podemos discutir. No es como hoy pretende el ecumenismo. Bueno, sentémonos en una mesa y conversemos y vamos a discutir nuestras diferencias, y ustedes toleren un poco nuestra idolatría, nuestra forma mundana, y nosotros vamos a tolerar un poco vuestro fanatismo, y nos ponemos de acuerdo, y ustedes aflojen un poquito y nosotros aflojamos un poco, porque hoy en día se dice lo más importante es estar juntos. Yo no creo que lo más importante es estar juntos. Lo más importante es estar juntos en armonía, como dice en el Salmo. Amén. Estar juntos en armonía. ¿Y en armonía con quién? Primero de todo con el Señor, y después unos con otros, con la palabra de Dios. No es estar en armonía con el mundanismo. No es estar en armonía con la idolatría. Porque esto es indiscutible. Este misterio que estaba escondido de las generaciones, pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo a su iglesia y a sus siervos. ¿Cuál era este misterio? Que Dios fue manifestado en carne. ¿Puede decir amén? Tanto que la gente dice, bueno, si yo no veo, no creo, esto es lo otro. ¿Qué dice en San Juan capítulo 17? San Juan capítulo 1, verso 14. Vamos a usar un libro de San Juan, que es un libro muy especial para este tema. Leemos en San Juan capítulo 1, verso 14, que este misterio es indiscutible, que el Verbo fue hecho carne. ¿Qué dice en San Juan 1, 14? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. ¿Puede decir amén? Así que Jesús, el Verbo, fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Amén. ¿Qué dice en San Juan capítulo 14? San Juan 14, podemos leer un versículo. San Juan 14, 9. A ver, lean los hermanos San Juan 14, 9. A ver qué dice. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Así que Dios fue manifestado en carne. El Verbo fue hecho carne a través de Jesucristo el Señor. Fue justificado en el Espíritu. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. Cuando el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, dice aquel tremendo discurso. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios. Sigue los versículos siguientes, verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sigue hablando la Escritura y habla, verso 31, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Dios lo justificó en el Espíritu. Justificar quiere decir cuando se declara que una persona es inocente. Y entendemos que aunque Cristo murió como un malhechor, pero Él no era el malhechor. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y la muerte tiene poder sobre los pecadores, porque el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo murió, pero no murió porque era un pecador. Fue contado entre los pecadores, pero era el Cordero inocente de Dios. Por eso la muerte no pudo retenerle. No tenía ninguna autoridad sobre él. Por eso Cristo la pudo vencer. Por el poder del Espíritu Santo reventaron las tumbas. Los muertos resucitaron, como dice en el libro de Mateo. Salieron a recibir a sus familias. Y Cristo resucitó triunfante y ascendió a la diestra del Padre. Aleluya, porque el Cristo que seguimos no está muerto, Él vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre. Y a su nombre, gloria al nombre de Jesús. La muerte no podía retenerle, porque no tenía motivo ni autoridad, porque en Él estaba la vida y es el autor de la vida. ¿Puede decir amén? Dice la Escritura, visto de los ángeles. Todo esto que estamos hablando es lo que encierra el misterio de la piedad y que es indiscutible. Nadie puede discutir. Jesucristo no quedó en la tumba, resucitó triunfante. Y aunque usaron de muchas artimañas para tratar de que la gente no creyera que Cristo había resucitado, pero Cristo resucitó, fue justificado, que la muerte no pudo retenerle, porque era el Cordero y es el Cordero de Dios, santo, sin mancha, desde la fundación del mundo. Y aunque los sacerdotes dieron mucho dinero a los soldados para que digan, bueno, nosotros nos dormimos, y vinieron los discípulos y robaron el cuerpo.
Piense usted por un instante solamente. Saben que la ley romana era que si algún soldado fallaba allí en lo que era centinela, el soldado debía ser muerto. Así que no podían dejarlo de guardia. ¿Y qué pasó? No sabemos. Mire, cuando el Señor sacó de la cárcel a sus siervos, a través de las rejas de paredes, y se encontraron en el medio de la calle, y al otro día le preguntaron a los guardias, ¿qué pasó con los presos? No sabemos, las puertas están cerradas, todo está cerrado, las cadenas puestas, pero los presos no están. Después de interrogarlo, dice que los mandó matar, porque así era la ley romana. ¿Y qué pasó con el cuerpo de Jesús? Y nos quedamos dormidos y se robaron el cuerpo. Ahora piense usted por un instante. Los discípulos no quisieron ni acompañar en el huerto a Jesús, huyeron todos. Pedro le negó y juró que no le conocía. ¿Usted cree que Pedro iba a robar el cuerpo de Jesús? ¿Para qué quería el cuerpo de un hombre muerto? Los discípulos, aquello sería una prueba de fracaso, tener un cuerpo muerto. Pero esta es la verdad, que Cristo no quedó en la tumba. La muerte no pudo retenerle. Resucitó triunfante. Gloria a Dios. Y aún en su misericordia, sabiendo que los discípulos, aunque habían estado 3 años con él, iban a negarle y no le iban a seguir, se presenta cuando estaban llenos de miedo. Mire, si iban a entrar a robar el cuerpo. Dice que estaban encerrados, muriéndose de miedo, pero se presenta Jesús. Paz a vosotros. Tomás, vení para aquí, Tomás. Tomás, mete tu dedo aquí en los agujeros y tu mano en mi costado. Oh, Señor mío y Dios mío. Gloria a Dios, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Dichoso de usted y de mí, que no hemos visto al Señor ni hemos metido los agujeros en los dedos en el agujero de su mano. Pero yo creo que Cristo murió por mis pecados. Y si usted cree que Cristo murió por sus pecados, en esta noche es salvo. Si confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, como ha dicho nuestro hermano, será salvo. Puede decir amén. Dice que apareció 40 días. Por eso esto no entra en ningún tema de discusión. O lo cree y es salvo, o no cree y se condena. No es para discutir, es para creer el Evangelio. Puede decir amén. El que cree recibe la bendición del Señor. No solamente fue hecho carne y los hombres le vieron, también dice la Biblia, visto de los ángeles. Amén. Leemos en Lucas capítulo 1 verso 11 que el ángel del Señor le apareció a Zacarías a la derecha del altar, y aunque su mujer era estéril, le anuncia que iba a nacer un varón que iba a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista. Lucas 1:26, al 6º mes, el ángel Gabriel da hasta su nombre, ¿no? Le aparece María y le da la salutación y la gran anunciación que Dios la iba a usar como el instrumento para que el verbo fuera hecho carne. ¿Puede decir amén? Hay muchos versículos, no lo puedo nombrar todo, pero Lucas 2, verso 8, le aparecieron los ángeles a los pastores que estaban cuidando las ovejas allí en las noches para que los lobos no las comieran. Dice la Escritura que le apareció el ángel del Señor y le dijo, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y enseguida dice que una multitud de ángeles celestiales alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Así que los ángeles fueron testigos del nacimiento de Cristo y fueron usados para glorificar a Dios y para anunciar la venida del Mesías. No solamente esto, dice la Biblia que un ángel del Señor le apareció a José y le dijo, toma al niño y huye a Egipto, porque procurarán la muerte. Y estuvo allí como 2 años, un tiempo prudencial, hasta que otra vez un ángel es enviado y le dice, puedes volver porque han muerto los que procuraban la muerte del niño.
Usted puede leer a través de toda la Biblia que los ángeles fueron testigos de todos aquellos acontecimientos. Cuando Jesús comienza su ministerio, en Lucas 4 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás le tentaba 40 días y 40 noches. Y cuando hubo acabado toda tentación, dice la Biblia que Dios envió los ángeles y le servían. Esto lo dice en el pasaje paralelo de Mateo. Dice que los ángeles vinieron y le servían al Hijo de Dios. Aun cuando estaba allí en el huerto en Getsemaní, y Dios estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Dice que su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre. Y la agonía fue tan intensa que Dios envió desde el cielo un ángel y le confortó. Porque en aquel momento Jesucristo había tomado la forma de hombre. Estaba sintiendo el peso que tú y yo sentimos muchas veces. Pero con la diferencia que el nuestro es solo. Pero Él estaba llevando el peso de todo el mundo. Dios lo cargó en él, pero allí apareció un ángel y le confortó. Los ángeles fueron testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo. En el día de la resurrección, cuando aparecen María y María Magdalena buscando al Señor, dice la Escritura que un ángel había bajado del cielo y había revuelto la piedra. Y allí María pregunta, al ver dos ángeles más, le pregunta dónde pusieron el cuerpo del Señor, porque pensaban que eran los guardias del cementerio. Pero le dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, porque ha resucitado. ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor. Si leen Hechos capítulo 1 verso 10, cuando los discípulos le estaban mirando ir al Señor, dice, varones, ¿por qué? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así como le habéis visto ir, así vendrá. Los ángeles fueron testigos de todo este plan glorioso de salvación. Hoy cuando estaba meditando sobre este pasaje, estaba pensando que en el momento que Cristo descendió del cielo para tomar forma de hombre, todo el cielo estaba sabiendo lo que estaba sucediendo. Había una conmoción en el cielo. Hoy me gozaba, hermano, pensando solamente en esto, que en aquel momento que María estaba esperando para alumbrar al niño, era un momento muy milagroso, especial, que todo el cielo se conmovió, porque de allí la tercera persona, uno solo de ellos, Jesucristo el Señor, tomaba forma de hombre, venía a este mundo, y Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y ha alumbrado nuestra vida con su presencia. ¡Gloria a Dios! Sentía una emoción profunda en mi espíritu en pensar lo que había sucedido allá en el cielo cuando Cristo descendió a la tierra, pero no quedó aquí, se fue y tampoco nos dejó solo. Dijo, me voy, pero yo les dejo al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Por eso en esta noche, amigo, el misterio de la salvación no es para discutirlo. La prueba es que el Espíritu de Dios está aquí en esta noche en medio nuestro, que si tú puedes creer, la sangre de Cristo te limpia y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso dice, predicado a los gentiles. Gloria a Dios. Desde Hechos capítulo 10 en adelante, desde la casa de Cornelio, allí el apóstol Pedro se da cuenta que la salvación no era solamente para los israelitas, que Dios se agrada de toda nación, de toda tribu, de aquellos que son temerosos de Dios, creído en el mundo, dice. Este es el misterio de Dios, que aunque se sigue por la fe, en el Evangelio no hay ídolos, no hay representaciones,
No hay imágenes, no puede nada tocar tangible en esta noche. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, si puede creer, en esta noche va a recibir el milagro más grande que jamás podrá recibir sobre la tierra. La gente cree en muchos poderes demoníacos, como decía nuestro hermano, a través de los ídolos poderosos por los demonios que hay detrás de ellos. Pero nosotros estamos siguiendo al Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Creído arriba en el mundo, ¿no? Creído en el mundo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, porque será cierto que el Evangelio es creído. Porque de repente, hermano, consiervo, estás atendiendo un anexo con 6, 8, 10 personas. Por ahí, como dijo nuestro hermano Esteban, al quemado grande, o por allá en medio del monte, en el Chaco. Y por ahí el diablo le puede decir tanto sacrificio, 50 kilómetros de tierra para ir a llevar el Evangelio a unas pocas almas. Yo he ido muchas veces a Santiago del Estero, en medio del monte hemos viajado para llevar el Evangelio a unas poquitas personas que nunca habían oído hablar del Señor. Y un día me gocé tanto porque le pude hablar a una persona que no sabía quién era Jesús de Nazaret, que nunca había escuchado porque solo había estado ahí en el monte, y le pude hablar que ese Jesús que él no conocía le amaba, y tuve la bendición de guiarlo a los pies de Jesucristo el Señor. He predicado a muchas personas, pero aquella persona que le hablé en aquel monte me quedó grabada en mi corazón, porque fue la única que escuché que nunca había oído hablar quién era Jesús de Nazaret. Y uno puede pensar, pero ¿será que hay en el monte? Nuestros hermanos predican entre los aborígenes, en Salta, en el Chaco, en Formosa. ¿Pero qué será este Evangelio? Como dicen algunos, estos 4 gatos locos, ¿quién será? ¿Será que de veras el mundo ha creído en el Evangelio? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis, un poquito más adelante, capítulo 7, gloria a Dios, verso 13. Apocalipsis capítulo 7, verso 13. Dice la Sagrada Escritura así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria, gloria a Dios, alábele al Señor, dele gloria, dele aleluya, alabanza. Porque entre esta multitud, como a veces cantamos ese coro que Juan vio el número de los redimidos, de toda raza, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, que fueron salvos. Y aunque los ángeles vieron todo, los ángeles vieron no solamente el plan de salvación, vieron también la condenación del hombre. Pero los ángeles no podían hacer nada, porque los ángeles no pueden salvar al hombre. Aunque ahora hay oraciones modernas que oran a los ángeles, y hasta los niños le enseñan oraciones al ángel de la guarda, pero los ángeles no pueden hacer nada por su cuenta. Los ángeles solo ejecutan las órdenes que vienen del trono de Dios.
Lo dice en el libro de Hebreos, que le alaben a Dios los ángeles, que ejecutáis su voluntad, dice. Así que ellos ejecutan la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice en el libro de Job, capítulo 4, verso 18, hablando de los ángeles, que Dios notó necedad en los ángeles cuando Satanás quiso rebelarse contra Dios y engañó una tercera parte de los ejércitos celestiales, pero Dios lo notó enseguida, porque a Dios no hay nadie que pueda engañarle. Notó necedad en los ángeles no podían librar, no hay justo ni aun uno, el hombre no podía, pero hubo uno, Jesucristo el Señor, que murió por nosotros en la cruz para librarnos de todo mal. Amén. Por fin dice que este misterio, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso lo he dicho verbalmente, Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, cuando los ángeles allí se acercaron a los discípulos y a la multitud que estaba mirando cómo Jesús iba ascendiendo, y le dijo: así como le habéis visto ir, así vendrá. Lo estamos esperando a Jesucristo el Señor. Pronto viene con gran poder y gloria. ¿Puede decir amén? Por eso, cuando mencionamos en este extremadamente breve comentario el plan de salvación, el apóstol pudo decir indiscutiblemente. Esta palabra indiscutiblemente quiere decir, todo esto que menciono no está en discusión. Es el plan revelado y efectuado por Dios. Todo esto ya pertenece al pasado, son obras hechas que tienen repercusiones eternas y futuras. Pero todo esto está fuera de discusión. Si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Si no cree, va a ser condenado. Pero para esto vino Cristo Jesús, para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Volvemos a 1 Timoteo capítulo 4. Dice la Escritura que aunque este misterio es indiscutible, está fuera de discusión, sin embargo el Espíritu, está con mayúscula, lo tiene en su Biblia, 1 Timoteo 4, el que le habla no es el pastor Hugo Alessandría, no es ningún anciano, presbítero, evangelista. Escuche bien, esto se lo dice el Espíritu Santo, para que no vaya a pensar, bueno, esto lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo alguno de los discípulos. Esto dice el Espíritu Santo. Y no lo dice oculto para que usted no lo entienda. Esto dice el Espíritu Santo, lo dice claramente, que en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar? Algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué algunos van a apostatar de la fe? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Escuchó bien? Otra vez se lo voy a repetir, porque a lo mejor alguno estaba distraído y no escuchó esta advertencia. Esto lo dice el Espíritu Santo, que algunos van a apostatar, que van a abandonar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Esto no es antojo nuestro, que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonio que han salido por el mundo. Ahora valdría bien hacer una pequeña recordación del mensaje del domingo pasado, cuando dice la Biblia que algunos apostatarán la fe. Apostatar quiere decir negar la fe, cambiar de religión, de opinión, de doctrina. Así que no es como algunos piensan, algún mundano que anda por ahí por la calle que dice yo soy ateo, no creo en nada. Ese no es un apóstata. Un apóstata es alguien que fue nuestro hermano en Cristo, alguien que creyó. Un mundano nunca será un apóstata. El que ha creído en Cristo y que de repente cambia de doctrina. Escuche, hermano, abra sus oídos, abra los ojos del entendimiento.
El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, porque muchos están cambiando de doctrina, y la doctrina que hemos dicho en esta noche no es nuestra. Jesús dijo: yo no hablo por mi cuenta, lo que he hablado es lo que recibo del Padre. Y muchos que pregonaban y anunciaban la doctrina, hoy la cambian por nada. Antes se vestían santamente, hoy se visten mundanamente. Antes predicaban contra el vino, contra el cigarrillo, contra los placeres, y él dice: no, eso no es nada, hermano, eso pasó a la historia, ahora hemos evolucionado. Un apóstata no es solo el que niega la fe, es el que cambia de doctrina también. Pero tenemos una sola doctrina para predicar y para practicar, es la que ha venido del Padre hace 2000 años y está escrita en este sagrado libro. No cambie de doctrina, hermano, sígala. Porque cuando usted cambia de doctrina, no está dejando una forma, una costumbre, está negando lo que antes había creído, la palabra del Señor. Por eso un apóstata es uno que cambia de doctrina, que abandona la fe. Es la palabra griega pistemi, que quiere decir que se mantiene apartado. No solamente que tuvo un desliz como el hijo pródigo y vuelve enseguida recapacitando. Es alguien que se aparta y niega lo que había recibido y permanece en el error. Y hay muchos que dice la Biblia que apostatarán escuchando a espíritus engañadores, porque le engañan. Le engañan cuando dice que Dios no mira la ropa. Le engañan cuando dice que Dios no mira el cabello. Le engañan cuando dice que a Dios no le importa la música que cante. Le engañan cuando le dice que a Dios no le importa los vicios, ni el adulterio, ni divorcio, ni fornicación. Son espíritus engañadores, dice la palabra. Y muchos apostatarán la fe. Yo he hablado con hermanos que van a reuniones a escuchar espíritus engañadores. Pero hermano, está fulano que es famoso. Hermano, mire que salió en el periódico evangélico tal, que iba a dar las conferencias. Pero hermano, mire que este es un hombre muy conocido, va mucha gente detrás de él. La Biblia dice que muchos seguirán sus disoluciones. No es la multitud, son los que escuchan la voz del Espíritu Santo, los que un día van a escuchar: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Santo, bendecido el nombre de Jesús. Yo he hablado con hermanos que van a estas conferencias y por curiosidad van aquí y allá, cuando la Biblia dice que vendrán falsos cristos. La palabra Cristo quiere decir ungido, y hay muchos falsos ungidos y super ungidos, y se presentan como el ungido de Dios, o siervo muy ungido. La Biblia dice: ojo, abrid bien el ojo, mirad que no seáis engañados, porque si es posible van a engañar a los escogidos. Y después de eso vienen y me dicen: pastor, yo no sé en qué más creer, porque allá también dicen que Dios lo bendice y que no hay problema. ¿No será que estamos equivocados? Empieza a perder la fe, a quedar turbado por escuchar espíritus engañadores. Pero yo no estoy confundido, ni estoy preguntándome no sé en qué más creer. Podemos decir todos en esta noche: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Gloria, gloria. Sé que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y que el cielo y la tierra pasarán, pero este sagrado libro, su palabra, no pasará jamás. Gloria, gloria, gloria. Alábele, alábele al que vive para siempre. Alábele al que está sentado en el trono. Le engañan cuando dice que no es nada las ropas inmorales. Le engañan cuando dice que no es nada que el hombre se vista como mujer y la mujer como hombre. Gloria a Dios. No apostates de la fe, no apostates de la doctrina. No te vayas a convertir en un apóstata escuchando estos espíritus engañadores.
que, como dice la Biblia, por la hipocresía de mentirosos, ahí te das cuenta, la hipocresía de mentirosos, que dice la Biblia que teniendo cauterizada la conciencia, quiere decir que no llegaron a ese estado, porque si no más, no es que un día fueron y escucharon, uy, de Dios voy a cambiar doctrina, no, tienen cauterizada la conciencia, porque primero de todo dice la Biblia que Dios nos habla a través de la voz de la conciencia. Y en Primera de Juan dice que si nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios que la creó. Así que cuando le estás metiendo tijera al pelo, hermano, sentí una vocecita, te está hablando la conciencia, la voz de Dios. Cuando estás vistiéndote como a Dios no le agrada, sea varón o sea mujer, estás sintiendo una voz que le dice no es correcto. Cuando estás comprando la latita de cerveza, la revista pornográfica, cuando estás frente al televisor con una película inmunda, estás sintiendo una voz de allá arriba que te dice, hijito, ¿qué estás mirando? Eso no te conviene. Pero de repente la conciencia quedó cauterizada. Esa palabra es como una herida quemada que se hace una cicatriz, que queda insensible. Toda otra parte usted la pellizca, la pincha, bueno, tiene sensibilidad, pero pincha allí donde está la cicatriz, esa parte está como adormecida. Así, algunos el Señor le hablaba y los usaba, pero un día el Espíritu Santo, como dijo en el tiempo de Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios no va a andar atrás tuyo, hoy, mañana, pasado, todos los días. No, un día el Espíritu de Dios se apartará, como se apartó de Sansón, pero ya fue demasiado tarde. Los filisteos cayeron sobre él, aquellos que una y otra vez querían caer y no podían. ¿Por qué? No era porque Sansón tenía fuerza, era porque el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y si tú has sido liberado una y otra vez, es porque el Espíritu del Señor está encima tuyo. Pero no te engañes, sé sensible a la voz del Espíritu. Porque dice la Escritura que en el tiempo del fin algunos apostatarán la fe. Yo creo que el apóstata es ese que entra en un estado, tal estado de incredulidad que le es imposible creer que Dios lo puede renovar. Entra en tal estado de incredulidad a causa de la obstinación de corazón. Por eso leemos en Hebreos capítulo 3, verso 12... que orando en su espíritu, hermano, porque el diablo usa espíritus engañadores para hacer apostatar a algunos de la fe, así que no es tan fácil convencerlos que tienen que seguir la verdad. Dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Gloria a Dios. Por eso un apóstata nunca será un mundano, sino alguien que ha conocido la verdad como usted y yo, y empezó a descuidarse
Parece que en la iglesia son muy fanáticos. Parece que en la iglesia exigen demasiado. Parece que un poco de esto, un poco de lo otro no sería nada. Y empezaron a escuchar a espíritus engañadores. Venite acá, que acá nosotros le damos más libertad a los hermanos. La libertad no se la va a dar ningún pastor ni ninguna congregación. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Y solo donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero como dice la Escritura, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, dice la palabra. Leemos 2 de Juan, versículos 9 y 10, y ya estamos en los versículos finales para terminar este comentario. 2 de Juan, versículos 9 y 10. Aquí tiene el que se aparta del camino del Señor, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Gloria a Dios. Me parece que se le habrá ido la mano al apóstol Juan, ¿no? Es demasiado duro cuando dijo que si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Terminante. Si tiene a Dios, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, Él le va a dar fuerza. Y con tanta naturaleza usted va a poder decir no a todo lo que el diablo le ofrece, porque el Espíritu que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, dice la palabra. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 26. Hebreos 10, 26. ¿Qué dice la Escritura? Si alguno no persevera, se extravía. Hebreos 10, 26. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Podemos decir amén a la palabra. Romanos capítulo 16, al final del libro de Romanos. Romanos 16, 17, porque estamos todavía comentando que un apóstata también es el que abandona la doctrina, ¿no? ¿Qué dice? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amén, ¿escuchó bien, hermano? Así que a veces cuando algún grupo exige a los dirigentes que guarden la palabra, bueno, dice, están haciendo una división. No, la división la hace el mundanismo. La división la hace el espíritu de error al dividirlo del cuerpo de Cristo, al separarlo. Pero la Biblia dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en eso que causan divisiones. ¿Contra qué? Contra la doctrina. Esto no se refiere hacia otro tipo de visión que hablamos nosotros, cuando algún rebelde, algún hermano rebelde no quiere sujetarse a la palabra, a la doctrina y se va. No, esto se refiere a los que hacen burla y escarnio de la palabra. Y que usted se congregaba 5 o 10 años y de repente fue un día, encontró todo distinto. Dice, ¿cómo puede ser? Esta gente que antes se sentía el poder de Dios, hablaba en lengua, profecía, hoy van y le prohíben hablar en lengua. Shh, no, cállese, que es mala educación. Antes glorificaban a Dios
profecía, ahora sí empieza a profetizar, lo agarran de un brazo y lo sacan afuera. Yo he conocido ya en estos 46 años que estoy en el Evangelio, he visto tantas cosas y cuántas iglesias que era una bendición, que uno parecía que entraba en los cultos, parecía que entraba en el aire. Hoy va y en vez de entrar así como en el aire, parece que entra en un lugar donde caen pesos profundos sobre la vida. Porque falta la libertad que solo lo da la presencia genuina del Espíritu Santo de Dios. Porque os fijéis contra aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. ¿Por qué? Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, Aunque hablan del Señor, no sirven al Señor. ¿Sino a quién? Sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, que en griego quiere decir fuerzas o cosas conjuntas, que con motivos interesados encubren el verdadero motivo, que es la avaricia. Esa es la palabra lisonja. Cuando hablan dando vuelta y están encubriendo una avaricia, lo que están buscando, cómo le va a sacar dinero o qué provecho va a lograr de la persona que está hablando. Si le va a dejar diezmo, si le va a dejar ofrenda, si va a comprar tarjetas, si va a comprar pizza, si va a comprar empanada, no sé qué. Y la Biblia dice, tales personas no sirven al Señor, sino a quién, a sus propios vientres. La Biblia habla mucho de ellos, cuyo Dios es su vientre, con suaves palabras. Usted escucha todo tan suavecito, nunca tocan a nadie, no hablan del pecado, no hablan ni condenan los vicios, no tocan a nadie. Mire al que está al lado, sonríale, dígale que lo ama. En cuanto hace, a ver, vamos a interrumpir un poquito, levante su asiento, comiencen a caminar y saludar, y se abrazan, se saluda. Qué lindo estar en la casa de Dios, parece que todo tan suavecito. El libro de Jeremías, los profetas dan serias advertencias, dicen, curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, al que Dios no le está dando paz. Pero Dios dijo una declaración, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. La paz la tendrá cuando vivas en temor reverente en la presencia del Señor. La paz de Cristo entrará en tu corazón, y aunque todo a tu alrededor se esté viniendo abajo, tú sentirás paz en tu alma. Y a su nombre. Por eso la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, a sostenerse frente a los avances de la apostasía. Pero para los que guardan la palabra hay una promesa. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, a probar a los que moran sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Adoramos al Señor. Segunda Tesalonicenses, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es la señal para los creyentes, este abandono de la doctrina que está haciendo estragos en las congregaciones, es una señal de que Cristo viene pronto. ¿Puede decir amén? Inclinamos nuestra cabeza para orar. Mientras estamos con nuestra cabeza inclinada para orar. Gloria a Dios. Si has escuchado una voz que te ha tocado en el hombro y te ha dicho, a vos te está hablando. No permitas pequeños descuidos, no permitas esto ni aquello. Haz una limpieza en tu hogar. Haz una limpieza en tu familia, santifica tu hogar, santifica el lugar donde vives, saca figuras pornográficas inmundas, saca lo que a Dios no le agrada, para que el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y los defiende pueda sentir que está al lado tuyo de parte de Dios enviado para traer bendición a nuestras vidas y defendernos. Mientras estamos con nuestra cabeza inclinada, de repente hay alguno que se descuidó y aflojó un poco en la doctrina, un poco aquí y allá, y el Señor le ha hablado en esta noche. Mira que no es que el pastor te está exigiendo, es mi palabra, es la doctrina. No es cuestión que la guardes aquí en la iglesia. El lunes también tiene que estar vestido como una santa mujer de Dios.
No es el asunto que la guardes el sábado y el domingo y en la semana te olvides de Dios, en la escuela también. Todos los días son santos al Señor. Habrá algún alma, algún hermano, amigo que dice, yo me quiero reconciliar con el Señor. Yo no me quiero convertir en un apóstata. Yo en esta noche quiero correr a los brazos de mi Padre. Y decir, Señor, si te he fallado en esta noche, yo quiero reconciliarme contigo. Quiero vivir en comunión contigo. Queremos orar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a levantar su mano, pastor? Yo necesito esa oración porque estoy medio confundido. Necesito el toque del Señor. Queremos orar. ¿Cuántos van a levantar su mano para que oremos por usted? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. No es vergüenza levantar la mano y decir, yo necesito esa oración, hermano, porque en un momento me cuesta sujetarme a la doctrina. Me cuesta. Gloria a Dios. Me cuesta vivir sujeto a la palabra de Dios. Parece que hay momentos que quiero aflojar. Obreros, que hay momentos que quiere cambiar el mensaje y el Señor le habla, no dejes, siervo mío, no dejes. ¿Cómo escaparemos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo? ¿Alguien más necesita esta oración? Puede levantar su mano, estamos para orar al Señor. Gloria a Dios, que Dios bendiga a los hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios, que Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, hermanito. No es vergüenza decir necesito del Señor. Mejor que esta noche el Señor te fortalezca y no que un día te pierdas por no haber buscado la fortaleza del Señor. Gloria a Dios. Rapidito que estamos orando. Los que necesitan esta oración pueden acercarse. Algunos siervos de Dios estén en el frente. También si hay hermanos enfermos, hay muchos hermanos enfermos. Estaremos orando esta noche en el nombre del Señor. Que el Señor los sane. Vamos a orar por los jóvenes y por los no tan jóvenes. Que el Señor les dé fuerza. Gloria a Dios, que no cambie la doctrina, no cambie ese abrazo a Jesucristo, el Señor, no lo cambie por nada. Si el diablo le quiere tentar a volver atrás, a volver a la vieja vida, renuncie en el nombre del Señor, entréguele toda su vida a Jesucristo, Él va a hacer el milagro. Toda la iglesia está de pie, estamos orando al Señor. Nuestro hermano Hugo Reyman nos dirige en oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, estamos orando al Señor.